¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Minería 360 aquí en CNN Chile. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de cierre de los yacimientos mineros y también hablaremos de tecnología y del uso de drones en la minería. Vamos a conocer además a algunos minerales que llegaron a la Tierra en meteoritos y hablaremos de bacterias que desintegran metales. De esto y mucho más en este capítulo que comienza ahora. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han conocido en Minería 360. Si bien la minería se desarrolla en la tierra y sobre todo en sus profundidades, hoy el cielo también se ha vuelto un aliado. Gracias a la tecnología, los drones han tomado protagonismo en la industria y cada vez son más los procesos en los cuales se pueden ver en acción. En la siguiente nota vamos a conocer cómo estos aparatos tecnológicos ayudan a mejorar y a optimizar las labores de los trabajadores en la industria. Analizar desde el aire las profundidades de la tierra mineralizada es cada vez más común. Los drones se han adaptado hoy para obtener y procesar datos geofísicos en el mismo momento del vuelo. Quien conoce muy bien esto es Rodrigo. En esta oficina en Las Condes monta y ajusta cada pieza de este dron profesional, que será su compañero en su próxima exploración minera. El dron más que nada va captando las señales que hay bajo la tierra. Con el sistema geofísico, con el sensor va midiendo todos los minerales que hay bajo tierra. Él es uno de los operadores de drones de GFDAS, empresa pionera del uso de esta tecnología para la exploración minera. Podemos trabajar en zonas que llamamos brownfield, es decir, junto a las minas, ya para apoyar en la reposición de mayor mineral o cuerpos satélites, o bien en zonas totalmente verdes, que son zonas que han sido inexploradas. Hace 5 años comenzaron a operar con el fin de optimizar procesos de adquirir información más rápida, segura y de mejor calidad. En los drones estuvo el aliado perfecto, pero siempre con un equipo detrás, como Bernardita Jorquera, geofísica encargada de procesar los datos que arroja cada vuelo. En terreno nosotros hacemos un control de calidad de los datos para ver si efectivamente se registraron bien. Ya en oficina hacemos lo que es procesamiento, que es toda la limpieza de los datos, la unificación. Con los drones se capta el campo magnético y el nivel de mineralización de la zona a partir de los 1000 metros de profundidad. Cada vez los yacimientos están a mayor profundidad y tienen menos expresión respecto de sus señales físicas. Estamos incorporando tecnología e innovación en una industria que es relativamente convencional. El uso de drones es cada vez más usual por las mineras dependiendo de cada requerimiento. Lo saben en Geocom, empresa que comercializa estos aparatos a la minería. Tienen, en primer lugar, mucha versatilidad. Pueden cargar desde cámaras fotográficas, escáner láser, sensores multiespectrales, entre otros sensores. Lo que le permite adaptarse a diferentes labores y en diferentes lugares. En vez de subir a alguien en algún equipo de levante, la industria minera prefiere hoy en día utilizar un dron, que la operación es muy sencilla, se expone menos gente al riesgo y se tiene una representación mucho más rica del dato que se quiere obtener. La seguridad que entregan los drones es una de las características que llevó a Escondida BHP a usar estos aparatos. Con ello evitan que sus trabajadores se expongan a riesgos en tareas como la supervisión o revisión de áreas operativas. Pero también hay otras ventajas. Desde el punto de vista del medio ambiente, nosotros evitamos el ingreso de personal o de equipos, tanto pesados como livianos, en áreas que sean potencialmente sensibles al medio ambiente, por lo tanto usamos nuestros drones. Y finalmente en productividad hemos ganado tiempo aplicando los drones con información en horas. Su uso ya les ha entregado los resultados esperados para mantener su nivel de planificación. Tener un buen entendimiento de nuestro distrito minero, de nuestra infraestructura, de nuestros depósitos y entender también nuestra geología es clave. El uso del dron es un habilitador para esa información. Nosotros obtenemos información importante, tanto desde el punto de vista de cálculo de volúmenes, tanto de la infraestructura productiva, como así también de la geología. El monitoreo de pilas de lixiviación a través de drones fue implementado en la minería por tecnologías Cobra. El ver en tiempo real lo que es y cómo se está comportando la pila en ese minuto. Sea si es que puede haber un derrumbe de esta pila, tomar el caso inmediatamente y tomar acciones antes de que ocurra algún efecto perjudicial. El dron tiene una cámara termográfica que le permite detectar anomalías en la pila en la división Radomiro Tomic en Codelco. Estamos sacando a personal de la exposición directa a los riesgos por
esta imagen que nos muestra el dron. Y segundo, también somos más productivos, porque nos permite en tiempo real obtener una información. Y desde el espacio también aparece otra alternativa, el nuevo Sistema Nacional Satelital, constelación internacional de más de 250 satélites, permitirá un monitoreo constante en zonas con eventual potencial minero. Nos va a permitir recolectar información geológica, muy valiosa para los procesos de exploración y prospección de la minería, que son esenciales para descubrir nuevos yacimientos que van a permitir a Chile mantener su liderazgo mundial en la producción de minerales. Alternativas tecnológicas que permiten a la minería minorar impactos y optimizar sus procesos. Entre otras cosas, los meteoritos han permitido al ser humano conocer minerales que no existen en la Tierra. ¿Sabes cuáles son? En la siguiente nota veremos algunos de ellos. No todos los minerales se extraen de las profundidades de la corteza terrestre. Existen más de 400 que han llegado en meteoritos. Estos son fragmentos rocosos de asteroides o planetas desaparecidos que vagan por el espacio exterior y caen a la Tierra desintegrados. Al año, cerca de 17.000 meteoritos impactan nuestro planeta y el análisis de sus minerales arroja importantes datos sobre su origen. Hace 2 años se encontró un mineral que no estaba en los registros geológicos. Fue bautizado como escotita. Está compuesto por una mezcla de hierro y carbono y su formación indica que sería parte de un pequeño planeta. La caída de un meteorito debe informarse siempre a las autoridades, porque además de ser parte del patrimonio de un país, puede aportar valiosa información sobre nuestro planeta y el universo. La acumulación de chatarra metálica en la minería es uno de los problemas ambientales que debe ser solucionado a mediano plazo. En la siguiente nota conoceremos de un proyecto de biominería que usa bacterias para poder desintegrar este material que no es fácil de reciclar. ¿Cómo lo hacen? Lo vamos a ver a continuación. Nuestra tecnología se enmarca en lo que se conoce como biominería, el cual utiliza un conjunto de microorganismos que biodesintegra en un 100% las estructuras metálicas. Estos microorganismos se alimentan de los desechos metálicos y generan un producto de alto interés comercial para la industria minera, que resuelve 2 necesidades. Una necesidad medioambiental, debido a que en la industria minera se genera una gran cantidad de desechos metálicos no reciclables, que eliminamos en un 100% estas estructuras. En segunda instancia, nuestra tecnología permite mejorar el proceso productivo en la extracción de cobre, debido a que mejora la recuperación de cobre en un proceso denominado biolixiviación mejorado. Comenzamos con hacer pruebas con clavos. Actualmente tenemos el desafío de poder biodesintegrar estructuras mayores, por ejemplo, tolvas de camiones de alto tonelaje que se encuentran en desuso y camiones que reparten agua en la industria minera. Esta investigación comenzó en solitario, en el patio de mi casa. La adjudicación de un capital semilla de Corfo Regional me permitió escalar esta tecnología. Actualmente ya tenemos el terreno y la materia prima para realizar las pruebas. Sin embargo, nos falta el capital. Estamos en búsqueda de empresas mineras que quieran innovar en sus procesos de forma sustentable y que quieran probar nuestras tecnologías, con la finalidad de dar respuesta a necesidades medioambientales y necesidades en el tema productivo. Bien, antes de irnos a una pausa, les adelantamos que en el siguiente bloque hablaremos sobre el uso de agua en la minería y la búsqueda de alternativas también en la industria, sobre todo en estos tiempos de crisis hídrica. Ya volvemos con más de Minería 360 aquí en CNN Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Minería 360. Chile lleva más de 10 años de sequía y hoy casi la mitad de las comunas del país está bajo un decreto de escasez hídrica. Este escenario, por cierto, que afecta también directamente a la minería que se realiza en regiones donde este recurso es muy escaso y que ha impulsado además la búsqueda de una serie de alternativas para hacer frente a la situación. Vamos a conversar sobre el uso del agua en la minería, las alternativas también frente a esta escasez. Estamos hoy aquí en el estudio con el académico de la Universidad de Chile, investigador además del Advanced Mining Technology Center, Cristian Ile. Gracias por estar con nosotros, Cristian. Bienvenido. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Cristian, bueno, la escasez de agua afecta a distintos sectores, ¿no? Y en algunos casos es mucho más obvio, como el del sector agrícola, por ejemplo, pero la minería también es un problema. ¿De qué manera le impacta en la industria la escasez hídrica, Cristian? Sí, el impacto en la minería es directo porque una de las fuentes principales, uno de los insumos principales de la minería, de las materias primas principales, es el agua. Sobre todo en el proceso de concentración
concentración de minerales, las plantas de flotación, normalmente la minería requiere una cantidad de agua equivalente a aproximadamente a 500 litros por cada tonelada de mineral tratado. Ajá. Y eso entonces, en definitiva, ante una escasez significa que tiene que reacomodarse todo el proceso, ¿no? ¿Puede significar esto en la práctica una disminución, por ejemplo, de los niveles de producción asociados a esa escasez hídrica? Sí, el primer problema que aparece en el caso de minería es el problema del suministro. Entonces hay dos problemas. Uno es el problema de la oferta del agua, el problema asociado al suministro, ¿sí? Y el segundo tiene que ver con cómo usar menos agua, es decir, cómo tratar de mejorar o disminuir la demanda. En el caso del primer problema, del problema del suministro de agua, ciertamente la primera medida que ya varias compañías mineras han tratado de tomar y algunas desde hace varios años han adoptado, tiene que ver con cambiar de fuentes de suministro de manera radical, digamos. A través de las desaladoras, por ejemplo. Efectivamente. Y eso es radical no solamente porque es cambiar por cambiar un pozo profundo, por decirlo de alguna manera, por toda una planta, toda una infraestructura que produce agua desalada, sino que además porque estas plantas desaladoras generalmente están en la costa y las operaciones mineras en general están en la precordillera. Entonces estamos hablando de distancias del orden de entre 100 y 200 kilómetros, por otra parte, y diferencias de nivel, digamos, que van entre los 3.000 y los 5.000 metros. Ajá. Pero desde el punto de vista del suministro, ¿aparece como la única opción viable para la industria o no? En el caso de la gran minería, es la gran alternativa hoy día para el suministro, por lo menos en el corto plazo, teniendo en cuenta esta salvedad que eso no es una solución absoluta. El futuro de la minería es acerca de buscar nuevas formas de operar de manera sustentable y tratar de buscar formas de utilizar en particular menos agua. ¿Y hoy día qué porcentaje del agua que necesita la industria lo abastece las desaladoras en Chile? Las desaladoras hoy día están surtiendo aproximadamente un cuarto del agua total que necesita la minería en el país. O sea, todavía queda mucho por avanzar en eso. Muchísimo. Se proyecta, según un estudio de Cochilco, se proyecta hacia 2030 que aproximadamente el 50% del agua va a ser desalada. El problema que hay con eso, uno dice, bueno, eso es un tremendo avance, por un lado, es verdad, pero por otro lado, el otro 50% que no es agua desalada, esa otra cantidad va a ser aproximadamente la misma cantidad de agua que se necesita hoy día. Entonces, la minería va a crecer, va a aumentar la parte del agua desalada, pero sin embargo se va a necesitar una cantidad de agua fresca, según esta proyección, que es similar a la que se utiliza ahora. O sea, el problema no se resuelve solo ahí. Tú hablabas también de otro componente para analizar este tema, que tiene que ver con el uso de agua, ¿no? La demanda. ¿Qué están haciendo ahí en el sector para poder avanzar a quizás hacer un uso más óptimo o un menor uso de agua en sus procesos? En el caso de la demanda hay varias opciones. La primera opción tiene que ver con utilizar tecnología para reciclar una mayor cantidad de agua. Y ahí hay básicamente dos etapas, dos grandes etapas de reciclaje. La principal, que tiene que ver con reciclar en la planta concentradora misma, que es donde se producen estos procesos de beneficio de mineral. Y para eso existe tecnología que sirve para recuperar más agua. Esa tecnología se puede adoptar progresivamente en algunos casos. En otros casos requiere una gran invasión, digamos, de la operación. El segundo proceso donde se puede recuperar agua y que es interesante, que son en los procesos convencionales, en el depósito de relaves mismo. El relave es el residuo de este proceso de concentración de minerales. La mayoría del producto de la minería chilena es concentrado. Y de estos depósitos de relaves también se recicla una cantidad de agua. Ahí hay una opción de mejora también considerable. ¿Y son suficientes esos caminos para avanzar hacia un nivel de consumo de agua por el lado de la demanda, de nuevo, que sea sostenible? Probablemente no. Probablemente en el largo plazo va a ser necesario pensar en tecnologías para reciclar una gran cantidad de agua,
cambiar el paradigma de los depósitos de relave y en una mirada más hacia el futuro también hay que pensar en tratar en el concepto de minería seca, digamos. Cristian, y esto en un corto o mediano plazo, ¿podría significar que los yacimientos produzcan menos de lo que producen hoy día debido fundamentalmente a la falta de agua? Ciertamente, hay un periodo de adaptación. El cambio climático es muy difícil de predecir. El agotamiento de los cursos de agua superficial, agua subterránea, es muy difícil de predecir y modelar porque se necesita una gran cantidad de datos de entrada que muchas veces no están disponibles. Entonces, a pesar de que varias compañías mineras han tratado de anticipar este proceso, a veces el cambio climático se ha anticipado también, digamos. Entonces ha habido problemas del tipo no hay suficiente agua para sostener un cierto nivel de producción. Cristian, y ante estos desafíos, ¿qué rol tiene el trabajo conjunto de los distintos actores que están involucrados en esta industria? Ustedes tienen un rol desde la academia, desde el mundo de la investigación también, por cierto, las mismas empresas, pero hay muchos actores involucrados, la misma comunidad también. ¿Qué rol tiene ese trabajo conjunto, en definitiva, en equipo, digamos, para enfrentar un asunto tan complejo como este? Sí, bueno, hay una guía desarrollada por Naciones Unidas acerca del programa de sustentabilidad de Naciones Unidas que da una serie de recomendaciones. Y una de las recomendaciones que da con respecto al concepto de desacoplar el crecimiento de la sociedad del consumo hídrico. Ese es un poco uno de los objetivos que debería tener la sociedad. Que el crecimiento de la sociedad vaya desconectado, digamos, del consumo de agua. Entonces, una de las medidas que se da es tratar de evitar, en el fondo, resolver problemas puntuales asociados al suministro hídrico. Por ejemplo, yo hablé de disminuir la demanda, pero el problema es más amplio. Y ciertamente pensar en sistemas, por ejemplo, de suministro de agua que funcionen no para una operación minera, ni para dos, sino que a nivel distrital y donde también existan prácticas y provisiones relacionadas, por ejemplo, con el reciclaje, con el reuso de agua y, en el fondo, con distribuir el agua entre otros actores que están en las inmediaciones de las comunidades, por ejemplo. Exactamente. En las comunidades eso genera sinergias y genera, digamos, un acercamiento a la noción de economía circular, que es un poco una solución que está ampliamente aceptado, que es el único camino que se puede tomar en el largo plazo para resolver el problema que tenemos de suministro hídrico. Sí, porque está claro que enfrentar estos desafíos, no solo el del agua y otros en materia medioambiental, requieren de soluciones integrales y conjuntas, en definitiva. Cristian, gracias por habernos acompañado aquí en Minería 360. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a ir a otro tema. Existen minerales muy cristalinos, brillantes y escasos a los que se les ha llamado piedras preciosas. A continuación vamos a conocer algunos de ellos. En nuestro planeta se han descubierto más de 5.000 minerales, pero solo 4 de ellos constituyen piedras preciosas. Para que estas gemas sean cristalinas, la fórmula química de sus átomos debe repetirse entre sí y ser muy ordenada. Así se forman paredes de mineral duro y longevo. Cada cristal de diamante es una forma de carbono con 8 átomos organizados. El rubí es un mineral llamado corindón, constituido por aluminio e impurezas de hierro y cromo, que le dan su característico color rojo. El corindón también se convierte en zafiro con colores azules o anaranjados, y la esmeralda está formada principalmente por aluminio y berilio verde. Pero la piedra preciosa más escasa y cara es el diamante rojo, del cual existen menos de 30 ejemplares. Cambios de presión al momento de su origen alteran la estructura de sus átomos de carbono y generan una tonalidad roja única en el mundo. El cierre de una faena minera debe ser monitoreado rigurosamente. Tanto así que en Chile se exige que cuando una empresa comienza un proyecto, también debe presentar su plan de cierre, algo que puede ocurrir incluso 50 años antes de que el nuevo yacimiento cumpla su vida útil. Vamos a ver a continuación cómo ha ido evolucionando la legislación de este proceso en la siguiente nota. El cierre de una faena minera es un proceso exigente en nuestro país. La normativa para la estabilización física y química de las minas que cumplen su vida útil se ha vuelto cada vez más estricta en las últimas décadas. Hay que entender que son procesos largos, son procesos, ¿no es cierto?, que requieren estabilizar áreas, ¿no es cierto?, requieren de ingeniería, requieren de geología, de estudios, ¿no es cierto?, sobre geoquímica, y luego requieren también un tiempo de verificación, de chequeo por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería de sus profesionales, de que se cumplan con los estándares
estándares y que se cumpla con el plan comprometido y las mejoras. Hasta el año 94 no había una norma jurídica que regulara el término de las faenas. De hecho, hasta el 2011 fue la Ley Ambiental 19.300 la que se utilizó para monitorear ejemplos como el cierre de la mina El Indio o la mina Lo Aguirre. Probablemente minería haya sido el primer sector productivo que incorporó normas ambientales. Cuando la empresa se acercara al cierre 2 años antes, por lo menos tenía que presentar su plan de cierre. La Oficina de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas Mineras de Cernagiomín se encargó de trabajar con las empresas para que tuvieran planes de cierre como un resguardo de seguridad. Pero fue en 2012 cuando la preservación del medio ambiente comenzó a ser una exigencia. El año 2012, ¿no es cierto?, comienza a operar la ley 20.551, la cual exige, como habíamos señalado, un plan de cierre inicial y una garantía, ¿no es cierto?, que asegure al fisco el cumplimiento de esas obligaciones. Deja de ser una sola promesa o una sola intención de la compañía minera, sino que debe comprometer el cumplimiento de ese plan de cierre a través de estas garantías. Junto con los documentos del nacimiento de un proyecto minero o de una expansión, las compañías también deben presentar su plan de cierre. Además, este se debe ir actualizando cada 5 años. Durante el año 2020, el Servicio Nacional de Geología y Minería resolvió 725 planes de clausura, de los cuales 547 fueron aprobados. Es el caso de la mina Sierra Gorda, que actualizó el suyo en 2018 e innovó en cuanto al cierre de sus depósitos de relave. Este plan de cierre está presentado hasta el final de la vida útil, hasta el año 43. Los depósitos de relave son una de las instalaciones más importantes en términos de cierre de una faena. Hemos incluido bastantes innovaciones sustentables y una de ellas es el tema de la costra salina. Un método común al cerrar un relave es la estabilización con una cobertura de cemento. Sierra Gorda propone aprovechar el agua de mar para crear una costra salina que disminuya las emisiones desde el relave. Una innovación en sus planes que permite el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Debería desarrollarse sobre la base de una evaluación de riesgo real. Si es un rajo, significa que vamos a tener la cavidad del rajo, que probablemente se van a juntar agua en el fondo del rajo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa agua? ¿Ya? Y establecer entonces los riesgos de que llegue a agua subterránea y pudieran contaminar. Si es un botadero, tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento en el largo plazo y establecer entonces medidas que impidan que pueda generarse, por ejemplo, un proceso de generación de aguas ácidas. El término de una faena minera también tiene impactos en las comunidades locales y en los puestos de trabajo. Por eso es necesario estudiar sus consecuencias económicas y sociales. Cuando hablamos de los impactos de un cierre de una mina, tenemos que considerar toda esta cadena directa e indirecta y sus impactos. No solamente se trata de cerrar físicamente, creo que la solución apuntaría a un trabajo mancomunado entre compañía minera, comunidades y gobiernos que proyecte lo que se construye durante la operación hacia la etapa posterior. Hoy desde la consultora Minería y Medio Ambiente se está pensando en cómo volver a actualizar la ley para enfrentar los desafíos del futuro. Estamos enfrascados en una regulación que está apuntando y orientada básicamente en establecer cuánto es el costo de cierre para que las empresas constituyan una garantía financiera para asegurarle al Estado que los recursos van a estar. Eso no está mal, está bien, ¿ya? Sin embargo, no debería ser el foco de la revisión de los planes de cierre. El foco debería estar en qué queremos proteger con el plan de cierre. Y para eso la comunidad debería estar involucrada. La idea es poder ir más allá de las garantías financieras que existen para asegurar que habrá un proceso de estabilización química y física de la mina e integrar cada vez más a todos los agentes del sector. Bien, aquí estamos cerrando este nuevo capítulo de Minería 360. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Lo dejamos invitados, por supuesto, a que visiten nuestras redes sociales, nuestro sitio web también, para enterarse de todas las novedades de la industria minera en nuestras plataformas. Siga con nosotros en CNN Chile. Nos vemos en un próximo episodio. Minería 360 fue presentado por BHP. El mundo cambia, cambia el mundo.